Hola a todos. En este video voy a explicar cómo medir cantidades volumétricas que están dentro de algún recipiente. Para ello voy a traer como ejemplo un proceso de fabricación de café como bebida caliente. En este ejemplo, un ingeniero de alimentos conoce la receta adecuada para hacer cierta cantidad de café y este ingeniero de alimentos acude a un ingeniero de automatización para que él tome esta receta y automatice el proceso. Luego el ingeniero de automatización sabe que para automatizar el proceso necesita saber las variables que intervienen en ese proceso. Y una de esas variables para hacer café seguramente será definir la cantidad de agua que ingresa a un recipiente. Y esa cantidad de agua normalmente la dan en litros. Que recordemos que litros es igual a decir decímetros cúbicos. Y el ingeniero de automatización debe pensar cómo voy a medir esos litros dentro de un recipiente. Para ello, el ingeniero sabe que para medir cantidades volumétricas existen los sensores de distancia. A través de mediciones de distancia dentro de recipientes yo puedo medir volúmenes. ¿De qué forma? Imaginemos que el recipiente donde se va a hacer café tiene la forma de un cilindro y que el agua donde se va a hacer café pues ingresará a este recipiente. Sabemos por fórmula que el volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por su altura. Y en este caso nos interesa la altura que tiene el agua dentro del recipiente con respecto a la base donde está asentada el recipiente. Luego, yo sé que pi es constante, el radio pues es el radio constante del recipiente cilíndrico y h yo lo puedo medir y h en el fondo es una medida de distancia, yo mido esta distancia desde la base hasta la altura del líquido y tomando r en unidades de decímetros y h en unidades de decímetros, pues tengo el volumen en litros y lo puedo medir de esta forma, con un sensor de distancia. Igualmente, imaginemos que tengo un recipiente que es cuadrado cúbico. Voy a dibujarlo acá. Sabemos por fórmula que el volumen de un cubo es igual a su lado por altura por el ancho, o sea, llamemos esto L1, L2, L3, voy a llamar aquí L1, L2 y aquí L3. Y cuando hay agua dentro de este recipiente, a mí me interesa saber es esta altura, que la voy a llamar H. Luego, esta L1 es una constante, que la puedo medir. L2 también es una constante, que la puedo medir. Y L3 voy a decir que es H, que es la altura que hay en la base del recipiente hasta la elevación del líquido dentro del recipiente. Y esta altura la puedo medir con un sensor de distancia. En el mercado existen muchos sensores de distancia. Uno de ellos es un sensor capacitivo. Otro es un sensor ultrasónico. Y de otra forma a través de sensores potenciómetros. Yo puedo usar, o el que más se usa en la industria es un sensor ultrasónico. De hecho, compañías como Festo y otras más importantes emplean ultrasónico porque él no tiene directo contacto con el líquido dentro del recipiente. El sensor ultrasónico, si imaginamos que ese es el recipiente, aquí está el agua. El sensor ultrasónico normalmente se coloca exteriormente y no tiene necesidad de contactar o tocar el agua dentro del recipiente.
¿Cómo funciona un sensor ultrasónico? Pues imaginemos el caso de un recipiente cilíndrico donde tiene una cierta cantidad de agua y colocamos el sensor ultrasónico donde tiene un cabezal, y este sensor ultrasónico, que está hecho de unos materiales piezoeléctricos que al vibrar generan ondas ultrasónicas que se transmiten, y al momento en que esas ondas tocan la superficie del agua, una cierta parte de esta onda se transmite dentro del agua y otra parte se refleja y llega al cabezal de sensor. Y este sensor tiene como salidas un voltaje o corrientes que normalmente son proporcionales a la distancia que hay dentro del cabezal hasta donde tocó el agua, que la voy a llamar distancia B. Luego, este voltaje y corriente, sus niveles dependerán de esta distancia B. ¿Y cómo hacemos para medir esta distancia H, que es la distancia que hay entre la base del tanque hasta el nivel donde está el agua, y que es la distancia que nos interesa para determinar el volumen, que sería pi por radio cuadrado por este H, que es este mismo H? Pues simplemente yo puedo conocer esta altura, que es la altura desde el cabezal del sensor hasta la base del tanque, que la voy a llamar A, que es una constante, y yo digo que la altura H, que es la que me interesa, va a ser igual a A, que es una constante, menos B, que es la distancia que me da el sensor. Luego, yo haciendo esta simple sustracción puedo obtener H, la coloco acá, el radio es una constante, pi es una constante, y yo tengo mi volumen en litros. De esta forma es que nosotros medimos cantidades volumétricas dentro de recipientes. Muchas gracias por la atención. Chao.